Voy a invitar en esta mañana que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Y el título que tiene acá el pasaje que vamos a meditar dice: Saulo persigue a la iglesia. Versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquel día, ¿cuál es aquel día? El día en que Esteban había sido apedreado, es lo que trata el capítulo 7. ¿Y cuántas veces cuando ocurre algo que no nos agrada y viene alguno y nos dice, bueno, todas las cosas ayudan para bien, como que decimos en nosotros mismos, sí, porque no te está pasando a vos? Pero ciertamente cuando vemos los designios de Dios y sabemos que nada escapa de sus manos, Dios tenía un propósito. Él los había mandado a los discípulos, porque no eran solo los 12, como lo hemos visto en varias oportunidades, ¿tá? Había 12, había otros 70 y había otra serie de discípulos, había discípulos mujeres también que servían con sus bienes y de otras maneras también al Señor Jesucristo. Reciben esa comisión con una prerrogativa, debían aguardar la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino, en ese día se convierten más de 3.000 personas, pero ¿dónde seguían? ¿En todo el mundo o seguían allí en Jerusalén? Y a raíz de esto, hermano, Dios empezó a levantar a otras personas que desde el punto de vista humano eran gente sin importancia dentro de la congregación, porque Dios levanta a dos diáconos. Su servicio era poco más que ser mesero, que ser asistentes en cosas que no conciernen a lo que es la predicación, y sin embargo Dios levanta a dos hombres, a Esteban y levanta a Felipe, y son los que dan el puntapié inicial, hermano, para que la palabra de Dios comience a ser predicado. Porque, hermano, como Jesús dio testimonio, dice, cuando en la entrada triunfal de Jerusalén, me dice, dile a estos que callen, que dijo Jesús, si ellos callaren, aún la roca clamarían. Y hermanos, si nosotros somos rebeldes y no vamos a hacer lo que Dios nos encomienda, Dios va a levantar gente, hermano, porque Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran, y el que desde el punto de vista humano no es nada, Dios allí lo decide levantar. Y hermano, claro, es una historia impactante cuando vemos, porque basta leer estudiar en capítulo 7 de Hechos el testimonio de Esteban, hermano. Nos damos cuenta, hermano, como mucho más allá de ser un simple asistente en la iglesia, era una persona con una fe tremenda, hermano, una persona que había podido ver confirmado en todas las cosas que desde la antigüedad se habían venido hablando acerca de un Salvador, acerca de Jesucristo. Y es importante, hermano, que cuando nosotros leemos estos testimonios, como el de Felipe, podemos ver que dice, y les predicaba a Cristo. Felipe no era, hermano, un contemporáneo más que fue a decir, sí, tuvimos un maestro que yo lo vi hacer tal señal en tal sinagoga o en tal lugar, dar vista a un ciego, resucitar a un muerto, que es verdad. ¿Qué les predicaba? Les predicaba a Cristo, les predicaba el Salvador, hermano, les daba a entender que no era una persona más. Y en medio de todo esto, hermano, porque Dios llama al que quiere, estaba allí Saulo en una actitud con su mente enfocado, creyendo hacer la voluntad de Dios,
pero equivocado. Primero consentía, guardó la ropa, dio su voto, dicen diferentes versículos que nos trae la palabra que testifican acerca de lo equivocado que estaba allí. Y la obra, hermano, continúa, dice, los esparcidos fueron anunciando la palabra, ¿no? Y la palabra llega entonces también a los gentiles y son enviados Pedro y Juan. Cuando Felipe salió y anunció la palabra, dice, mandaron a Pedro y Juan y los confirmaban, porque hermano, esto es una tarea, como el apóstol Pablo nos enseña, donde ningún miembro puede decirle al otro, no te necesito. Que a la misma manera que en el cuerpo humano hay miembros con diferentes funciones, así también, hermano, en la iglesia. Y allí, hermanos, son enviados Pedro y Juan, que van a completar la obra, imponiéndole las manos, y allí recibían el Espíritu Santo y se bautizaban. Y había todo un fuego de Pentecostés allí derramado, ya fuera de lo que era el territorio del propio Israel. Y aparece un hombre que se había dedicado a la magia negra y cosas por el estilo, Simón, y parecía que se había convertido y andaba allí con Felipe para un lado y para otro. Y cuando vinieron Pedro y Juan y vieron que a través de la imposición de manos recibía el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le ofreció plata. Dice, yo estoy dispuesto a pagar para recibir este don. Y Pedro se levanta allí, hermano, dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que puedes comprar el don de Dios y tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de la prisión de oscuridad en la que estás. Hermano, me daba cuenta que este Simón el mago fue el precursor de una doctrina que sigue arraigada al día de hoy. En aquel tiempo él para sí mismo ofreció y dice, yo quiero recibir este don, yo quiero pagar. En siglos atrás, hermano, hubo una iglesia que también le decía, usted puede pagar y recibir redención. Paga esto y va a recibir redención. Si estudia la historia, usted sabe que es así. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo, hermano? Que hay muchos creyentes, que se dicen cristianos, que siguen pensando que pueden comprar y que pueden pagar el don de Dios. ¿De qué manera? Dice, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro. No necesariamente poniendo plata, pero dice, bueno, haciendo estos bienes. Sí, hermano, está bien, en la medida que podemos, debemos ayudar a los demás. Pero a veces, hermano, no tenemos oro ni plata, como dijeron Pedro y Juan cuando iban allí a la sinagoga a orar. Dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, hermano. ¿Qué tenían, hermano? Fe. Porque a veces Dios usa esas cosas que aparentemente no son buenas. La persecución la usó para que el evangelio fuera predicada. Y a veces no tener dinero en el bolsillo para decidir nosotros qué cosa vamos a hacer es lo que nos hace estar dependientes de ese auxilio de Dios. Y aunque no tenían oro ni plata, tenían una fe cierta en las cosas de Dios. Ahora, para que usted después lo estudie, yo no quiero extenderme leyendo una historia que usted ya debería conocer, pero yo le invito a que después en su casa usted estudie Hechos 7, 8 y 9. 7 habla de la muerte de Esteban, 8 de las cosas que yo le mencionaba, de este hombre que ya dio el puntapié inicial de querer con plata tener acceso a los dones de Dios que Él nos entrega en forma gratuita, hermano, tergiversando un camino que ha perseverado al día de hoy en una doctrina de error. Pero quiero concluir, hermano, con la conversión de Saulo. Tampoco se la voy a leer. Saulo siguió en la misma actitud, votó, guardó la ropa de los que apedreaban a Esteban. No, estaba duro de corazón, no había llegado el tiempo de Dios para su vida, ¿no? Y escuchó el testimonio de Esteban y todo, pero no fue tocado. Persistía en lo mismo, consiguió carta y salió y siguió persiguiendo, arrastrando hombres y mujeres a las iglesias. Y con este cometido, dice la palabra, iba rumbo a Damasco hasta que una luz
resplandeció, cayó al cielo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo. Cayó al suelo y una voz que escucha le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo condujeron de la mano y estuvo allí 3 días, ciego, sin comer y sin beber, preguntándose estas cosas. Y en lo que yo quiero focalizar el testimonio, porque usted la historia de Saulo el perseguidor al apóstol Pablo, llamado de Dios, la conoce. Es la historia de este hombre que fue llamado, seguramente un judío convertido al cristianismo que estaba allí en Damasco, que es Siria, no es Israel, que se llamaba Ananías y que recibe el llamado de Dios. Dice: ve, dice, pero yo escuché. ¿Qué había escuchado? Yo escuché: Saulo es malísimo, es malo, ¿cómo voy a ir a orar por él? ¿Y qué le dice Dios? Ve, porque instrumento escogido me es en mis manos, yo le mostraré, irá ante reyes y autoridad, dará testimonio y todo lo que usted sabe. Y hermano, con esto quiero traer el título de la predicación, que lo anoté acá porque lo sentí de Dios, hermano: desconectados orgánicamente, unidos por el Espíritu. Había personas, hermano, que no recibían una instrucción. Felipe, Esteban, Ananías, no recibieron allí una instrucción de hombre que le dijeron: mirá, vos tenés que ir y repartir folleto en tal lado o dar la palabra en tal otro. Orgánicamente, hermano, no había quien les dijera, pero estaba el Espíritu de Dios allí obrando y respaldando estas cosas. Y lo que me llamaba la atención y me bendecía también de Ananías, que aunque no entendía cuál era el propósito de Dios que había, por qué si había tantos discípulos, como yo nombré, 12, 70, tal vez 500 discípulos, ¿por qué justamente a este, que es un perseguidor? Pero cuando recibe la instrucción de Dios, va y llega, y la parte que me bendijo fue esta: ¿cómo se refiere él a Saulo el perseguidor? Le dice: hermano Saulo. Hermano, ¿por qué? Porque él pudo entender que Cristo había limpiado también la vida y que era un hermano escogido en Dios para grandes cosas que él había preparado de antemano para su vida. Y una vez más, hermano, recobrando la vista, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado en aquella hora. El otro día hablábamos con la hermana Gladys de hombres de Dios que habían sido el carcelero y etcétera, que recibieron la palabra y se bautizaron. Y acá, hermano, después si seguimos adelante con Cornelio y todo lo demás, la misma historia se repite: reciben el Espíritu Santo y son bautizados, hermano, porque cuando hay una conversión uno no anda con vuelta, no anda con pretexto, no anda con excusa, hermano, quiere obedecer al Evangelio. Y así, hermano, Saulo el perseguidor se convierte en el apóstol Pablo, hermano, pero también esta obra, hermano, de este hermano Ananías, que no se lo vuelve a mencionar desde el punto de vista humano. Nosotros, ¿qué pensaríamos? Si yo fuera Saulo y Ananías vino y oró por mí y voy a salir en un viaje misionero, voy a invitar a Ananías que venga conmigo. Los planes de Dios, hermano, son soberanos, son eternos. Él obra de la manera que quiere. Por eso decía, orgánicamente no había allí una dirección más que la dirección del Espíritu Santo, respondiendo a el por qué Jesús le dijo: no se vayan primero sin antes haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque Él estará con vosotros y estará en vosotros y Él os guiará a toda verdad. Hermano, eso es lo que debemos buscar, más allá de conocer la palabra y todo lo que usted quiera, hermano, que el Espíritu Santo esté con nosotros y esté en nosotros, en nuestras vidas, porque va a ser el que nos va a dirigir por el camino que Dios quiere que vayamos. Los dejo con el pastor acá, que Dios los bendiga.